capítulo 2, que es el nacimiento de la iglesia, y cómo inicia la persecución en el capítulo 4, en el capítulo 5 el primer relato de la rebeldía en gente dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Y así hasta que en el capítulo 8 se narra cómo el primer diácono nombrado en la Biblia fue asesinado brutalmente a pedradas por el hecho de ser creyente, por el hecho de decir que Jesús es el Señor, por el hecho de decir que hay que seguir a Jesús, y fue apedreado hasta la muerte. Y luego ya les dije en el transcurso del culto hasta llegar al capítulo 13, versos 1, 2 y 3. Dice la Biblia así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya en el transcurso del culto vimos cómo se fundó o cómo fue fundada la iglesia de Antioquía, situada en lo que hoy sería dentro del país de Turquía, muy cerquita del mar Mediterráneo. Esta ciudad era la tercera ciudad en importancia de todo el imperio del Medio Oriente. Convergía una disruptiva allí, o un entronque que se empotraba con la ruta de la seda. Ustedes saben que la ruta de la seda era el camino más grande y más transitable en aquella época para hacer los comercios en tierra. Entonces Antioquía era una ciudad muy muy importante, y en Hechos capítulo 11 del versículo 19 en adelante dice cómo fue fundada por creyentes que vinieron de Fenicia, que hoy sería la costa de Palestina, y Chipre, que es una isla que está enfrente de allá, y estos creyentes venidos de estos lugares, llegados de estos lugares, fundaron a la iglesia al dar testimonio de Jesús, testimonio de Jesús, que Él es el Señor. Y muchos residentes de Antioquía, me imagino comerciantes, empresarios, pescadores, de todo oficio, creyeron en el Señor, y nace la iglesia de Antioquía. Ahora, es una iglesia reciente, y miren el carácter que ella tiene. ¿Qué esencia ya manifiesta allí? Y es lo que yo quiero compartirles en esta mañana, hermanos. La iglesia, como dije al principio de esta serie sobre la iglesia, no es el edificio. Este edificio, por muy bonito que sean otros, no es la iglesia. Tampoco su vida, la vida de la iglesia y eficacia de la misma, no se mide ni por sus atractivos, ni por la cantidad de congregantes, ni siquiera por el estrato social que tengan los congregantes. La vida de la iglesia se mide, hermanos, por el núcleo de su carácter, el centro de su carácter, su estilo de vida, su estilo de conducta, su estilo de tratos con los demás, entre unos y otros, si me permiten usar. Entonces, amados hermanos, quiero que veamos este carácter de esta iglesia en Antioquía, y ojalá juntos podamos aprender como congregación local llamada Betania, en este lugar de Catemaco, de ese carácter, para que podamos ser una congregación que refleja ese carácter que viene de Dios, que refleja esa esencia que viene del Espíritu Santo, de tal manera
que pudiéramos también expandir el Evangelio. Mire, déjeme decirle que Antioquía, para los que están del otro lado de nuestro país oyéndonos, ya sea al norte o al sur, allí surgió la primera agencia misionera. Una agencia misionera es un conglomerado o una agrupación de iglesias o liderazgo cristiano donde están enviando a pastores y están enviando a misioneros a otras regiones del mundo para predicar la palabra. Bueno, Antioquía fue la primera agencia misionera. De allí partieron Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero para fundar otras congregaciones a los alrededores, hermanos. Cumpliendo el mandamiento del Señor Jesús que dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto de entrada nos exigen por lo menos dos definiciones. ¿Qué cosa es carácter? ¿Qué entienden ustedes por carácter? A veces por ahí nos topamos a un hombre gritón, así, soberbio, altivo, y la gente dice: ¡muta para carácter que tiene eso! ¿Realmente eso es carácter? ¿Qué cosa es carácter? A veces nos topamos con gente que son muy generosos, muy dadivosos, muy sencillos, muy humildes, y se dice: ¡ah, qué bonito carácter tiene esa persona! ¿Cómo me gustaría tener su carácter? ¿Qué se quiere decir con eso, hermanos? ¿Qué se entiende por carácter? ¿Qué es carácter? Por eso estoy planteando la pregunta, para que lleguemos a una respuesta y aprendamos juntos. Una forma de ser. Carácter es una forma de ser. Muy bien, una forma de ser. Muy bien. ¿Qué más es carácter? Es la esencia de la persona. ¿Y cómo se refleja ese carácter? Pues a través de ciertas expresiones, tanto verbales como corporales, porque hay lenguaje corporal, ¿no? Y también en el trato. Entonces, yo quise investigar y traerles una definición desde el diccionario. Entonces, no es mía la definición. Carácter es, mis hermanos, señal o marca que se imprime o pinta o esculpe en algo. Repito, carácter es señal, marca que se imprime, pinta o esculpe en algo. Eso es carácter. ¿Cuál es el carácter cristiano? Porque el carácter cristiano tiene que ser el carácter de la iglesia. No es posible que el cristiano sea de una manera y la iglesia sea de otra. ¿Cuál es el carácter cristiano? El Espíritu Santo nos imprimió una esencia. ¿Qué esencia nos imprimió? Nos imprimió la esencia de ser llamados hijos de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? En otras palabras, tiene nueva esencia, tiene nuevo carácter, tiene nueva marca. Dios, a través del Espíritu Santo, ha pintado en nosotros, ha impreso en nosotros los creyentes su imagen y semejanza. Por eso dice que debemos de ser santos. Así dice la Biblia. Por eso dice la Biblia que fuimos hechos para la gloria de su nombre. Esa es nuestra esencia, darle la gloria a Dios. Y no solamente gritar el aleluya o la gloria a Dios,
Cuando estamos emocionados porque un canto nos pegó en la fibra más íntima del ser. Yo veo que algunos de ustedes se emocionan con algunos cantos. No es crítica lo que estoy diciendo, estoy compartiendo, porque estamos hablando de ese carácter, de esa impresión que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces somos sacudidos en nuestro corazón y algunos empezamos a cantar con alegría y con fuerza, otros empiezan a aplaudir, otros gritamos aleluya, otros levantamos nuestras manos, porque el canto, o el Señor a través del canto, o el Espíritu Santo a través de lo que estamos cantando, empieza a tocar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Sí, porque la santidad es parte también de nuestra vida emocional y de nuestra vida sentimental. La santidad no solamente es espiritual, tiene que ser también esencia de nuestro ser, en nuestra conducta, en nuestro mirar y en nuestro hablar. Así que la iglesia, hermanos, se mide no por la cantidad de las personas que la congregan, ni por su estrato social, sino por la convicción de cada congregante. La convicción, ¿es creyente o no? ¿Es entregado o no? ¿Es dedicado o no? ¿Es salvo o no? ¿Es santificado o no? ¿Es redimido o no? Ya vamos a entender un poquito más qué es la esencia de Dios, la salvación, la vida eterna. Se mide, hermanos, por esa convicción de ser fiel. No solamente de decir estoy convencido de quién creo, sino que tengo que ser fiel. Debo de serle fiel. No puedo tener excusas, no puedo tener pretextos. Tengo que serle fiel. Se mide por la disposición del corazón. ¿Qué le dijo Bernabé cuando fue enviado de la iglesia de Jerusalén a Antioquía recién formada? ¿Qué le dijo a los primeros cristianos? Ya lo leímos, ¿Qué les dijo? Si no lo comprobamos, Hechos 11:22. Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué les dijo? Dice, y exhortó a todos. ¿A quiénes todos? ¿A quiénes todos? A todos los que habían creído en Antioquía. Les dijo, a que con propósito de corazón, ¿qué cosa, hermanos? Eso es carácter. Estén en su carácter, vivan en su esencia, obedezcan en su esencia al Señor. Así que para que tengamos dicho carácter firme en la fe, en el compromiso de entrega y cumplimiento del Señor, necesitamos en primer lugar estar convencidos de quiénes somos ante la presencia de Dios. Esa es convicción. Convicción es pensar y actuar sobre una verdad. En nuestro caso, los creyentes, pensar y actuar conforme a lo que indica Dios nuestro Señor. Otra definición de convicción es estar convencido en ese principio o norma de fe a la que fuimos llamados. ¿Quién nos llamó? A los creyentes. Yo los llamé a que vinieran aquí. ¿Quién nos llamó? ¿Usted se bautizó porque él le dijo que tiene que bautizarse? Si ni siquiera le dije bautícese. De pronto usted dice, pastor, yo quiero ser bautizado. Los que son mi familia, tío, yo quiero ser bautizado. Bueno, ¿y por qué quiere ser bautizado? ¿Y se acuerdan que les pregunté a los que he bautizado entre ustedes? Quién sabe cuántos he bautizado en otros lugares también. Ya no me acuerdo cuántos he bautizado. Pero se acuerdan que les pregunté, ¿han creído en el Señor Jesucristo? ¿Qué me dijeron? Me dijeron que sí. Yo les creí, pero la verdad solamente la saben Dios y usted. ¿Me explico? De veras, si usted cree en el Señor Jesús como su Salvador personal, eso usted lo sabe. Y usted sabe, y usted puede decir, no, si yo me he entregado a Jesús, yo creo en el Señor Jesús. O puede decir, no, pues realmente, pues yo nada más voy porque pues ya ni modo tengo que ir. Si no, mi mamá o mi papá, ¿qué van a decir? O mi abuelo, ¿qué va a decir según sea el caso, no? O mi esposo. O mi esposa, quizás el esposo, que está bien, está mal, y dale, que cuando vas al culto, ¿no? O viceversa.
va a decir la mujer, ya güey, porque este viejo no mata, dale, y el pastor que no se calla, que todo el tiempo venga algún día, venga, ya, mejor por eso voy. No, es que eso no es convicción, ¿sí me estoy explicando? No podemos ser una iglesia firme, hermanos, sin convicción. Y cuando hablo de tener la convicción de nuestro encuentro con el Señor Jesús, es examinar nuestro corazón. Cada primer domingo del mes hay una lectura que hacemos. Cada primer domingo del mes. ¿Qué pasa cada primer domingo del mes? ¿Qué pasa cada primer domingo del mes? Tomamos la cena del Señor, o celebramos la cena del Señor, o la Eucaristía, o la mesa del Señor, o la comunión, como le quieran llamar ustedes, son los nombres que le da la Biblia a ese rito. Y siempre leemos un texto, que examinemos su corazón para que no comamos y bebamos, ¿qué cosa? Juicio. Examine su corazón. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de convicción de fe, estamos hablando de ese compromiso que hicimos un día cuando alguien nos testificó de Jesús y nos preguntó, ¿quieres creer en el Señor Jesús como tu Salvador personal? Y usted dijo, sí. En ese punto yo quiero que piensen en este momento, ustedes que están aquí oyéndome y los que cuando me vayan a oír en la transmisión, hay algunos que amablemente me ponen su manita arriba, no estoy buscando eso, pero se los agradezco mucho. Hay otros que simplemente ponen ¿cómo se llama? Un corazoncito, y no estoy buscando corazones tampoco, pero pues gracias por ponerlo allí, gracias por oír. Yo no estoy pensando en monetizar, porque alguien me dijo, oiga, publicítenlo para que gane dinero. No, yo no estoy pensando en ganar dinero cuando paso los mensajes. Yo estoy pensando en llamarle a su corazón, a su conciencia, para que se analice a sí mismo. ¿Usted ha creído en Jesús como su Salvador personal? ¿De verdad Jesús vive en su corazón? Porque no podemos ser hijos de Dios por solamente venir al templo o por solamente diezmar, porque muchos hoy se conforman con venir al culto el domingo. Muchos hoy lavan su conciencia diciendo, pastor, ya di mi diezmo. Muchos lavan su conciencia diciendo, ya serví, que sirva a otro. Eso, qué bueno que usted diezma, qué bueno que usted ofrenda, qué bueno que usted sirve en la casa de Dios, en la casa de oración, poniendo los contactos, el cable, la luz, ofrendando. Qué bueno que hace eso, qué bueno que viene al culto, qué bueno. Pero eso no lo hace hijo de Dios. ¿Qué es lo que lo hace hijo de Dios? Que usted tenga un encuentro con el Señor Jesucristo como su Salvador personal. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces, cuando hablamos de convicción, estoy diciendo, ¿de veras es o no es usted? El que es hijo de Dios se acerca al Padre. ¿Y cómo le llama? ¿Cómo enseñó Jesús a que le digamos a Dios? ¿Cómo le debemos decir a Dios según la enseñanza del Señor Jesús? ¿Cómo le vamos a llamar? Él dijo, cuando oren digan así, Padre nuestro. No se trata de aprender el Padre nuestro y hacerle un rezo. No se trata de eso. Se trata de esa comunión donde usted y Dios se encuentran y donde usted con toda confianza le habla a su Padre Celestial, a su Padre Eterno. Pero si usted no se acerca a Dios para llamarle papá, ¿cómo piensa que es hijo? Y quiero traerle una pequeña ilustración. ¿Se acuerdan que les hablé de Saulo? Y en el capítulo 11 se menciona de Saulo y en el capítulo 3 se menciona de Saulo. Saulo era un religioso. Él dijo en una ocasión que era fariseo de fariseo, es decir, religioso sobre encima de todos
los religiosos. Era un hombre cumplidor cabalmente de su creencia. Y él estaba convencido que los seguidores de Jesús tenían que ser exterminados porque iban en contra de las enseñanzas de su fe. A tal grado de su convencimiento, de su convicción de que los creyentes no eran dignos de vivir en esta tierra y que él tenía que matarlos y perseguirlos, que pidió permiso a las autoridades para que se convirtiera en perseguidor. Y yendo a Damasco, donde habían salido yendo los hermanos, los creyentes, a medio camino, ¿se acuerdan que Jesús se le aparece? Eso está en Hechos capítulo 9. Y digo el capítulo por si tienen la voluntad, el interés de leerlo. Hechos capítulo 9. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús le habla, cae en tierra, postrado en tierra, porque ¿quién puede permanecer de pie ante Dios? Y le dice la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no preguntó quién eres o por qué me tratas así. No. ¿Qué fue lo que dijo Pablo inmediatamente que estaba tirado en tierra? Hechos capítulo 9, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo tiene un cambio de ¿cuántos grados se dice ahí? De 180 grados. Porque 380 era volver al mismo lugar, ¿no? 360, es al mismo lugar, ¿no? 180. Tiene un cambio total que de ser perseguidor está dispuesto a convertirse en ser perseguido. Está dispuesto a entregar su vida y por eso dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tiene su encuentro con Jesús y Saulo de Tarso es transformado, es convertido a la fe, y solo 2 años después de ese momento, o quizás 3, lo encontramos como maestro en la iglesia. Fíjense. Yo no sé cuántos años tienen ustedes de convertidos. Yo no sé cuántos cristianos nos las pasamos toda la vida pidiendo la lechita y poniendo peros a seguir a Jesús. Y no, yo no tengo tiempo para la iglesia. Y no, yo primero mi trabajo. Yo no estoy juzgando ni criticando. Estoy ilustrando cuando un corazón tiene su encuentro, su compromiso, su convicción de seguir al Señor y simplemente le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y la Biblia no cuenta nada a qué se fue a Tarso, porque de allá le fue a buscar Bernabé, ¿no? Después de ese encuentro llega a Damasco y se va a Tarso, y ahí en su casa empezó a leer los escritos y empezó a indagar las escrituras, porque estaba con esa convicción de quién era Jesús. Más tarde dice: yo sé en quién he creído y sé que soy poderoso para guardar mi vida, para guardar mi depósito para aquel día, es decir, para el día en que seamos llamados a cuentas delante de Dios, para el día en que Dios nos juzgue. Así que, ¿es usted creyente en Jesús como su Salvador personal, o es solamente un religioso más que cumple con venir a cumplir con su religión, que cumple con su limosna, con su diezmo, con su ofrenda? ¿Es o no es? Yo esa es la pregunta que le estoy haciendo. Yo no estoy juzgando su fe, no estoy cuestionando su fe, le estoy indicando: analice su corazón delante de la presencia de Dios. ¿Ha entregado su vida a Jesús? ¿Ha entregado su corazón a Jesús? Porque la siguiente pregunta que le voy a hacer: ¿qué tan fiel y real es usted en esa entrega al Señor Jesús? Yo no estoy viendo su forma de ser de usted. Yo no estoy juzgando lo que usted piensa y lo que usted cree, porque algunos de ustedes me han dicho sus razones por qué no vienen al culto, porque no pueden venir, que porque están cansados, etc. Para mí está bien, pues yo no sé qué piense Dios.
se ha entregado a Jesús, qué bueno. Si no, ahora es el momento. La siguiente pregunta es, ¿qué tan fiel es? ¿Cómo lo sigue? Porque otra vez volviendo al apóstol Pablo, no solamente le dijo de boca qué quieres que haga, él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijera. ¿Qué le dijo Bernabé a los hermanos de Antioquía? Exhortó a todos que con propósito de corazón, ¿qué cosa? Permaneciesen fieles al Señor. ¿Saben por qué la iglesia hoy no es poderosa? ¿Saben por qué la iglesia de hoy está moribunda? Y no solamente me refiero a Betania, en cualquier lugar, hermanos. Muchos hermanos solamente se congregan en un culto del domingo y ya, en cualquier lugar. No es justificante para que, pues si lo hacen los demás, ¿y por qué no? No es justificante. Aquí estamos examinando nuestro corazón. Les estoy animando a que examine su pensamiento. Les estoy animando a que examine su espíritu, lo más íntimo de su ser, usted delante de Dios. Ya conoció a Cristo, qué bueno. Ahora, ¿qué tan fiel es usted para seguirle? Cuando Bernabé fue a buscar a Saulo, vino sin excusa, sin pretexto, vino a Antioquía y empezó a enseñar en la fe de Antioquía. Porque yo quiero que noten, hermanos, que esta fidelidad de la que estamos hablando, de esta lealtad a Dios, se vive en la iglesia de Antioquía. De tal manera que ni siquiera en Jerusalén, que fue donde nació la iglesia, ni en Samaria, donde hubo un avivamiento tremendo, ni en Etiopía, en donde fueron llamados cristianos los creyentes. En una iglesia nuevecita. ¿Por qué razón? ¿Por qué digo nuevecita? Porque ahí se narra cómo acaba de ser fundada. Yo no sé cuántas semanas pasó o cuántos meses pasó, y de pronto la sociedad empezó a llamar a estos creyentes, ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué le llamó así? ¿Por qué le llamó así? Vuelvo a preguntar, en un culto pasado ya pregunté, ¿qué significa la palabra cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? La hermana María de Jesús que cierra ahorita su boquita, porque se sabe que pequeños cristos. ¿Por qué le llamarían pequeños cristos? Haciendo una diferencia del Cristo. Pero esto eran, ¿por qué le llamarían cristitos, si me permiten usar la palabra? Les pido una disculpa a los que me están escuchando. Me decían, ese pastor ya está haciendo hereje. No, ¿por qué? Porque pequeño cristiano, pues cristitos, ¿no? Cristo, cristito. ¿Por qué le llamarían así? Porque imitaban la vida del Señor Jesús. Eso quiere decir que ellos seguían las enseñanzas del Señor Jesús. Hacían las enseñanzas del Señor Jesús. No solamente creían, hacían las enseñanzas del Señor Jesús. Cuando oyeron que los hermanos en Jerusalén estaban en crisis porque no tenían que comer por la persecución, ellos dijeron, vamos a levantar algo, vamos a levantar apoyo. No encontramos que, hermano, yo propongo que se levante una ofrenda de amor, porque hoy en las iglesias bautistas, si no hay una propuesta, no se tiene que hacer. Yo propongo que se levante una ofrenda de amor. Y entonces vamos buscando a veces la monedita más chiquitita y el billetito más chiquitito, y esa es la ofrenda de amor. No, eso no es ofrenda de amor, hermanos. Yo no estoy diciendo aquí tienen que dar dinero, no. Yo les estoy diciendo aquí que estos cristianos o estos creyentes fueron llamados cristitos o cristianos, que es el significado de cristito. Estos cristianos fueron generosos, fueron amorosos, fueron misericordiosos, fueron bondadosos. ¿De quién aprendieron? ¿De quién aprendieron?
No hubo alguno que dijera, yo soy pobre y no puedo. No hubo alguno que dijera, no, espérate, ¿cómo crees? No. Estamos hablando de ese carácter, de esa esencia, reflejando la imagen de Jesús. Más tarde, Pablo les escribió a los hermanos de Éfeso que sean imitadores, ¿se acuerdan? Imitadores de Dios como hijos amados, perdonadores, ¿cómo se llama? Tolerantes. Esa fidelidad de esa entrega se muestra en este trato que tienen para con los necesitados, entre unos y otros. Pero algo que me llamó mucho la atención es que en el capítulo 13 dice que estaban en ayuno y en oración. ¿Se acuerdan que lo leímos? Entonces, estos hermanos de Antioquía no solamente eran generosos y todo lo que ya vimos, sino era gente que se dedicaba ¿a qué? ¿A qué se dedicaba esta gente? Aparte de ser dadivosos, generosos, misericordiosos, amorosos, ¿qué más hacían? A la luz de Hechos 13, 1 al 3, ¿qué hacían? Era gente que oraba a Dios, hermanos. Usted no puede ser fiel a Dios sin oración. Usted no puede ser fiel a Dios sin obedecer la palabra. Usted no puede ser fiel al Señor en el culto, en la adoración y en la alabanza si usted no ora. Yo he conocido a muchos creyentes a lo largo de mi vida que ni siquiera para tomar sus alimentos elevan una oración de gratitud a Dios. No estoy diciendo que oren horas y horas y horas. Un simple segundo para agradecerle a Dios por la vida, por el sustento, por lo que tenemos de Dios. Esta gente oraba, pero no solamente oraba. ¿También qué? Ayunar. Miren, en el Evangelio según San Marcos se narra el suceso de que por ahí hubo un muchacho endemoniado, o sea, una persona que estaba poseído por espíritu malo. Y el Señor Jesús no estaba allí, nada más estaban los apóstoles, pero ellos no pudieron liberarlo. Por supuesto que hicieron oraciones, pero no pudieron. Y llega el Señor Jesús y Él reprende y enseguida liberta al joven. Y le preguntan los discípulos, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Él dijo, es que este género no sale más que con oración y ayuno. ¿Saben cuál es la debilidad nuestra de los cristianos del tercer milenio? ¿Saben cuál es la debilidad de nosotros los cristianos de hoy? Que ni oramos y mucho menos ayunamos. Tuvimos un querido hermano que ya partió con el Señor. Si por ventura sus hijos me escuchan, lo que voy a mencionar lo digo con mucho cariño. En una ocasión fui a su casa y no estaba. Y me dijo su esposa, no ha llegado el hermano, voy a omitir el nombre, por supuesto. No ha llegado el hermano. Yo espero porque necesito hablar con él. Y como a la hora llegó y me dice, venga hermano, acompáñeme, voy a comer algo porque no he comido en todo el día. Dice, apúntale a un ayuno ahí, por favor. Y mi esposa lo ha de recordar. Apúntale un ayuno. Le digo, no, espérese hermano, es que no es así. Pues cómo no, se no ha comido en todo el día. En efecto es un ayuno físico, pero no es un ayuno dedicado a Dios. Y muchos de nosotros ayunamos físicamente, pero no es un ayuno dedicado a Dios. Algunos ayunan porque pues cuando se levantan no tienen hambre y prefieren irse a trabajar sin tomar nada y están ayunando. Otros pues tienen la costumbre de no comer nada y hasta las 12 del día o hasta la 1 de la tarde, según su costumbre, están ayunando, pero no es un ayuno que honra a Dios, porque no es un ayuno que se dedica a Dios. No es un ayuno como expresión de fe, no es un ayuno como expresión de adoración, no es un ayuno como expresión de gratitud. Es un ayuno para bajar de peso o porque no tiene ganas o porque la flojera le ganó, por lo que sea, pero no es un ayuno que honra y glorifica a Dios. El hermano del que les acabo de contar había ayunado todo el día porque por cuestión del trabajo no había podido venir a casa a comer. Y si ayunó todo el día, ni duda cabe. Yo mismo he ayunado mucho,
Pero no son esos ayunos que honran a Dios. Los ayunos que hacían estos hermanos honraban a Dios, porque buscaban la presencia de Dios, porque buscaban la voluntad de Dios, porque buscaban agradar a Dios. Y en ese tiempo de adoración, en ese tiempo de búsqueda de rostro de Dios, hermanos, el Espíritu Santo dice, si ya lo van a leer, verso 2, estamos en Hechos 13:2, ya casi termino. Ministrando estos al Señor. La palabra ministrando quiere decir sirviendo, es decir, adorando al Señor, alabando al Señor, orando al Señor. La palabra ministrar implica servir, implica adorar, implica cantar, implica ayunar, implica todo nuestro tiempo de devoción con Dios. Sirviendo esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dios da indicación. ¿Cuál fue la indicación que dio? Sepárenme de entre todos ustedes, estoy llamando a 2 personas. ¿A quiénes? A Bernabé y a Saulo. ¿Y qué dice el Señor? Porque les tengo una obra a la que les he llamado. Les tengo un trabajo especial. Les tengo preparado para ellos un lugar donde quiero que estén sirviendo. Y ese lugar era la expansión del ministerio. En otras palabras, estamos viendo aquí cómo en una iglesia que vive en su esencia de la entrega, que vive en su carácter como creyentes, como hijos de Dios, que sirven con todo el corazón y le son fieles a Dios, miren la manifestación del Espíritu Santo. Viene y se manifiesta y dice, quiero esto. Y nace la primera agencia misionera. Porque Dios estaba llamando a Bernabé y a Saulo para el primer viaje misionero. Y en el verso 3 dice, entonces, noten que Dios está dando indicaciones a través del Espíritu Santo. Noten que ellos viven entregados con fidelidad al Señor. Noten, por favor, que en esa comunión, en esa fidelidad, en esa entrega, Dios habla, da indicaciones, y dice que habiendo ayunado otra vez y orado, les impusieron las manos y les dijeron, váyanse porque Dios les está diciendo que se vayan a X lugar. Ya adelante empieza a decir cómo fue el asunto. La iglesia, hermanos, para tener esa esencia, esa imagen que Dios ha puesto en cada creyente, necesita reflexionar cada uno si es convertido o no. ¿Usted es creyente en Jesús? ¿Usted ha entregado su corazón al Señor Jesús? Yo no le estoy diciendo si es fiel a la asistencia al culto. ¿Es fiel a Dios? ¿Es fiel a Dios? ¿Le obedece a Dios? ¿De veras tiene compromiso con Dios? ¿Es leal con Dios? La última pregunta para concluir. ¿Qué tan diligente es para obedecer? Porque yo noto aquí que en esta esencia, en esta convicción, en este carácter, se da una entrega, una fidelidad a esa entrega y una diligencia para obedecer los designios de esa entrega. Un corazón, ¿cómo le aconsejó Bernabé? Corazón dispuesto a permanecer en el Señor. Con esto voy terminando. ¿Qué tan diligente es usted para buscar el rostro de Dios? ¿Qué tan diligente es usted para honrar a Dios? ¿Qué tan diligente es usted para cantarle a Dios? ¿Qué tan diligente es usted para orarle a Dios? ¿Qué tan diligente es para obedecerle al Señor? Yo ahí se lo dejo, hermanos. Betania está en un punto o de despega o de quiebre. ¿Qué va a hacer usted en su compromiso con Dios? No sé cuánto tiempo me quede a mí, ya soy anciano. El hecho de que no tenga canas no quiere decir que no me canso. ¿Qué va a hacer usted? Nos morimos nosotros los pastores en cuánto, en 1, en 2 o 3, no sé cuánto tiempo.
¿qué va a hacer usted? Va a decir, pues ya no está el pastor, ya me voy. Pues que cierren, no, mejor que vendan. ¿Qué va a hacer? Estamos en ese punto. ¿Cuál es su convicción de usted? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué tan dispuesto está su corazón? Eso, mi hermano, solo usted lo puede responder. Mi deber es llevarle a ese punto. ¿Qué va a hacer usted? Amado Señor, en el nombre de Jesús he entregado estas sencillas palabras, rogando que el Espíritu Santo haga la obra para la honra y la gloria de Dios en cada congregante. Por Cristo el Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.